En este video trataremos Clean Architecture. Antes de abordar Clean Architecture, es importante clarificar qué es arquitectura y qué es diseño, ya que con frecuencia se usan indistintamente. Podemos decir que arquitectura y diseño son dos puntos de vista diferentes de un mismo producto de software. Estos puntos de vista enfatizan distintos aspectos y son complementarios. El punto de vista arquitectónico es abstracto y general y se concentra en cómo está organizado un producto software. Esta visión es muy importante a la hora de empaquetar, distribuir y poner en funcionamiento el producto. El punto de vista de diseño es concreto y detallado y se concentra en los detalles y código fuente que proporciona la funcionalidad que se espera. Aclarar esta diferenciación es oportuna antes de abordar Clean Architecture. ¿Qué es Clean Architecture? Primero diremos que es una propuesta de modelo arquitectónico para construir sistemas, la cual está basada en separación de intereses, aplicación de principios SOLID y patrones de diseño, es decir, basándose en producir código limpio, y la aplicación de la regla de la dependencia. Clean Architecture está centrado en el modelo arquitectónico, y al respecto es oportuno hacer una reflexión. ¿Qué ocurre cuando vemos el plano de una casa? Rápidamente, este comunica qué se va a construir, comunica de qué estamos hablando. Por lo tanto, al ver la arquitectura de un producto, software, ésta debería dejar de lado los detalles de implementación, centrarse en comunicar la funcionalidad que se va a brindar, es decir, la arquitectura no debería indicar cuál es el framework o herramienta usada para su construcción. Por lo tanto, este modelo debe ser independiente de frameworks. La arquitectura no debe atarse a las restricciones de frameworks. Esto permite tomar a los frameworks solamente como herramientas. Debe ser testeable. Las reglas de negocio deberían poder probarse independientemente de la UI, de la base de datos u otras herramientas. Independiente de la UI. La interfaz de usuario se debería poder cambiar fácilmente sin necesidad de cambiar la lógica de negocio. Independiente de la base de datos. Las reglas de negocio no deberían estar ligadas a la base de datos o herramienta de persistencia a utilizar. Esta imagen muestra cómo Clean Architecture utiliza el principio de separación de intereses para tratar la complejidad y subdividir la estructura del software a construir en capas. Los círculos concéntricos representan diferentes áreas del software. En general, cuanto más nos alejamos del núcleo, mayor es el nivel del software. Los círculos exteriores son mecanismos, mientras que los interiores son políticas. Las capas que encontramos desde adentro hacia afuera son las entidades formadas por los objetos o clases esenciales. Casos de uso constituyen las reglas de negocio. Adaptadores de interfaz es una capa intermedia que hace de nexo entre las reglas de negocio y la tecnología subyacente utilizada a nivel de interfaz de usuario y de persistencia. Y frameworks y drivers encapsulan la tecnología específica de la interfaz de usuario y de la persistencia. La regla primordial que hace que esta arquitectura funcione es la regla de la dependencia. Esta regla dice que las dependencias a nivel de código fuente solo pueden apuntar hacia adentro. Nada que se encuentre en un círculo interior
puede saber algo sobre lo que hay en un círculo exterior. Particularmente, algo declarado en un círculo externo no puede ser mencionado desde el código situado en un círculo interior. Eso incluye funciones, clases, variables o cualquier otra entidad de software. Por la misma razón, los formatos de los datos usados en los círculos exteriores no deberían usarse por un círculo interior, especialmente si esos formatos son generados por algún framework en algún círculo situado al exterior. No queremos que nada de un círculo exterior impacte en los círculos o niveles interiores. Las entidades encapsulan la lógica del negocio de la empresa. Una entidad puede ser un objeto con métodos o puede ser un conjunto de estructura de datos y funciones. Son esenciales en el ámbito del problema. Son lo menos propenso a cambiar cuando algo externo cambia. Por ejemplo, no se espera un cambio en las entidades habiendo modificado solo la interfaz de usuario, ya que un cambio en la tecnología no las afecta por la regla de la dependencia. Capa de casos de uso. El software de esta capa contiene reglas de negocio específicas de nuestra aplicación. Encapsula e implementa todos los casos de uso del sistema, toda la funcionalidad que se espera de nuestro sistema. Estos casos de uso dirigen el flujo de datos hacia y desde las entidades y hacen que las entidades usen su lógica de negocio empresarial para conseguir el objetivo del caso de uso. Los cambios en esta capa no deberían afectar a las entidades. Tampoco esperamos que cambios externos, como en la base de datos o algún framework o en la interfaz de usuario, nos afecten. En cambio, sí esperamos que cambios en las operaciones de la aplicación afecten a los casos de uso y por tanto al software de esta capa. Si los detalles de un caso de uso cambian, entonces algo de código de esta capa cambiará indudablemente. Capa adaptadores de interfaz. Tienen como objetivo convertir datos de un formato conveniente para los casos de uso y entidades al formato más conveniente y aceptado por elementos externos como la base de datos o la UI. Es esta capa la que contendrá toda la arquitectura de la presentación de la UI. Del mismo modo, los datos son convertidos en esta capa desde la forma de las entidades y casos de uso a la forma más conveniente para cualquiera que sea el framework de persistencia que se va a utilizar. También en esta capa están los demás adaptadores encargados de convertir datos obtenidos de una fuente externa como un servicio externo al formato interno usado por los casos de uso y las entidades. Capa frameworks y drivers. Encapsulan los detalles de implementación de frameworks y herramientas. Contienen la implementación de la UI pudiendo ser una interfaz de ventanas, interfaz web u otra. Contiene la implementación de la base de datos o mecanismo de persistencia elegido. Aísla a las capas interiores de detalles dependientes de herramientas. Mantenemos estas cosas fuera del alcance donde no pueden hacer mucho daño. Una pregunta que puede surgir es, ¿solo 4 círculos? No, los círculos son esquemáticos. Puede pasar que se necesite más de los 4 ya expuestos. No hay ninguna regla que diga que siempre hay que tener los 4. De todas formas,
la regla de la dependencia es la que hay que aplicar siempre. Las dependencias a nivel de código solo apuntan hacia adentro, hacia las capas o círculos interiores. A medida que profundizamos en la arquitectura, el nivel de abstracción aumenta. A medida que profundizamos el software, se vuelve más abstracto y encapsula políticas de nivel alto, reglas de negocio, objetos de negocio. Por lo tanto, los círculos exteriores contienen detalles y los círculos interiores son más abstractos. Es hora de pensar en la información que se comunica entre cada una de las capas. Aquí es donde pueden surgir algunos interrogantes no menores. ¿Qué datos o información se comunica entre niveles? ¿Quién maneja la comunicación entre niveles? ¿Qué tener en cuenta al implementar la comunicación? Para responder estas preguntas utilizaremos un ejemplo concreto. En el siguiente ejemplo mostraré la dinámica de interacción que cruza los límites entre las capas. Pueden ver los controladores y presentadores que se comunican con el caso de uso en la siguiente capa. El flujo de control comienza en el controlador, se mueve a través del caso de uso y luego termina ejecutando en el presentador. Observar las dependencias del código fuente. Cada uno de ellos apunta hacia adentro, hacia los casos de uso. El mecanismo que permite esta comunicación sin dependencia es el principio de inversión de dependencia. Vamos a definir interfaces para que hagan posible la comunicación sin importar la dirección del flujo de control. En ese caso, el caso de uso llama a una interfaz en un círculo interno. El presentador debe implementar dicha interfaz en el círculo exterior. La misma técnica es usada para cruzar los límites o fronteras en la arquitectura. Aprovechamos el polimorfismo dinámico para crear dependencias de código que se opongan al flujo de control, para cumplir la regla de la dependencia sin importar en qué dirección va el flujo. Normalmente, los datos que cruzan los límites son estructuras de datos simples. Puedes usar estructuras simples, objetos de TO o simplemente argumentos de una función. Lo importante es que las estructuras de datos aisladas y simples sean transportadas a través de los límites. No queremos hacer trampas y pasar entidades o filas de base de datos, porque no queremos romper la regla de la dependencia. A modo de conclusiones, aplicar Clean Architecture implica separar en capas de acuerdo a la separación de intereses. Es necesario aplicar la regla de la dependencia. Emplear la inversión de dependencia para romper las dependencias innecesarias de código fuente. Una herramienta adicional es vital: el testing continuo. Esto permitirá dar pasos firmes en la implementación de la arquitectura. Todo esto nos lleva a una arquitectura que permite reemplazar partes del sistema cuando éstas se vuelven obsoletas, como la base de datos, el framework web. En este caso podremos reemplazarlos sin mucho esfuerzo. La bibliografía utilizada para armar este video es el artículo Clean Architecture de Robert Martin y también su libro que editó en el año 2018.